Sí, muy buenos días. Habla con ustedes Aristides Abarce y quiero darles la más cordial bienvenida a Historia, Actualidad y Política que se transmite a través de crónicas24.com. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Fernández. Él es dirigente político y fue secretario del Partido Social Cristiano COPEI. Doctor Fernández, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, don Aristides. Mucho gusto de saludarlo y mucho gusto de saludar a toda la audiencia de este programa. Bien, muchísimas gracias. Gracias también por aceptar nuestro llamado para realizar esta entrevista. Quería consultarle, bien, en las filas de la oposición se habla constantemente acerca de la grave crisis que vive Venezuela y de las una y mil maneras en que se han tratado de salir de ella. La oposición pues ha ido a abstención, ha realizado intentos de movimientos de calle, guarimba, han hecho también la invención en lo que en lo personal a mí me parece que es inconstitucional, pero lo han hecho un gobierno interino, han llamado a sanciones internacionales y creo que dentro de todas las estrategias que han utilizado, la más efectiva ha sido para ellos la unidad. ¿Cómo ve Eduardo Fernández la unidad de las fuerzas opositoras en este momento? Lamentablemente el país está muy dividido y el gobierno de Chávez primero y de Maduro después ha sido muy hábil en dividir. Ellos llegaron a dividir a los venezolanos entre pobres y ricos, entre Cuarta República y Quinta República, entre los revolucionarios y los escuálidos. El afán de división ha sido muy grande. Y la oposición pues también ha caído en el error de dividirse y subdividirse y volverse a dividir. Entonces estamos enfrentando este proceso electoral con una circunstancia que es la siguiente. En todas las investigaciones de opinión pública, en todas las encuestas se ve que más del 80% de los venezolanos deseamos un cambio político. El actual gobierno ha causado un sufrimiento muy grande a la población venezolana y todavía el sufrimiento es más grande. Entonces, se produce un cambio. Sí, disculpe. Ajá, sí, perdón, que teníamos interferencia en la comunicación. ¿Pudiera repetir, por favor? No me digas completo. No, la última frase no se escuchó. Bueno, más del 80% de los venezolanos queremos un cambio político, sí, porque el actual gobierno ha causado mucho sufrimiento económico y social a la población. Los servicios públicos están colapsados, todo está funcionando muy mal. Debe producirse un cambio y para producir el cambio lo ideal es promover la unidad. No es la unidad solamente de la oposición, por cierto, que es bien importante. Es la unidad de los venezolanos. La reconstrucción del país es tarea de todos los venezolanos y tenemos que asumirla en un clima de unidad, de armonía y de entendimiento para poder sacar al país adelante. Bien, sí, el presidente Nicolás Maduro ve como una salida, como una salida a la crisis dejar el poder. Por el contrario, para el bando del gobierno, parte de la salida está en ganar la Asamblea Nacional y para ello están trabajando. Le pregunto, doctor Fernández, ¿qué escenarios pudieran desencadenarse si el gobierno obtiene mayoría nacional y cuáles escenarios pudieran desencadenarse en caso de que sea la oposición quien gane la mayoría en la Asamblea Nacional? El gobierno no puede ganar ninguna elección limpia y transparente. El gobierno sabe que todas las encuestas dicen que la mayoría de los venezolanos estamos a favor de un cambio político. No queremos votar por el gobierno, sino votar en contra del gobierno. Por eso es que el gobierno estimula la abstención. Para el gobierno es fundamental que haya una gran abstención para poder presentar una cierta imagen de que aparentemente ganó una elección donde irá muy poca gente a votar. Por eso el gobierno hace todas las cosas que hace. El gobierno promueve que el Consejo Nacional Electoral sea elegido en el Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de haber sido elegido en la Asamblea Nacional, que era lo que correspondía. El gobierno interviene groseramente a los partidos políticos. El primero que intervino fue el partido COPEI,
pero recientemente ha intervenido también Acción Democrática, Primero Justicia y a Voluntad Popular. El gobierno pone al general ministro de la Defensa, que de paso es el responsable del Plan República, que se supone que debe proteger el proceso electoral, lo pone a dar una declaración diciendo que de ninguna manera se reconocería un triunfo de la oposición. Todas esas cosas las hace el gobierno calculadamente para lograr un objetivo que está logrando, que es que la gente no tenga ganas de ir a votar. La gente piensa que no vale la pena ir a votar. Si la abstención es muy alta, el gobierno puede simular una victoria electoral. Si por el contrario la abstención desaparece, disminuye o se reduce mucho, las posibilidades del gobierno de ganar las elecciones van a ser muy precarias. ¿Qué debería pasar si gana el gobierno en esas circunstancias la Asamblea Nacional? Yo creo que el primer interesado en buscar una transición en Venezuela es el propio presidente. Bien, hemos perdido comunicación con el doctor Eduardo Fernández. Vamos a hacer el intento nuevamente de establecerla. Oye, pero qué tragedia Sí. esta de las comunicaciones. Disculpe, doctor Fernández. No es culpa de ustedes, es culpa de que todo está funcionando mal en este país. Sí, realmente tenemos muchísimos problemas. Sí, nos habíamos quedado, disculpe, en el tema de cuál es el escenario, si hablaba de usted de una transición o una negociación por parte del gobierno. Yo hablaba de una transición, pero yo no sé dónde fue que se cortó la comunicación. Sí, usted hablaba, venía el escenario de qué pasaría si el gobierno gana la Si elección. el gobierno gana, el propio gobierno debe promover una transición pacífica, democrática y consensuada. ¿Por qué digo yo esto? Porque el presidente Maduro históricamente ha sido un luchador social. Él desde que era muy joven, desde que era adolescente, se comprometió en una lucha política a favor de los proletarios, de los pobres, de la gente que son más vulnerables. Bueno, pues muy bien, el presidente Maduro debe estar consciente de que los proletarios, los pobres y la gente más vulnerable están sufriendo hoy terriblemente como consecuencia de los errores de su gobierno. Entonces, en nombre de esas personas, en nombre de los pobres, en nombre de los que más están sufriendo, el presidente debía buscar la manera de formar un gobierno técnico, o sea, un gobierno de gente que puedan ayudar a resolver la crisis económica y social que está afectando a la población, el hambre, la desesperación que tiene la gente. Por eso, si el gobierno gana, pues el gobierno, a partir de una posición de fortaleza, debería impulsar un proceso de transición. Ahora, si gana la oposición, debería hacer muchas cosas. Por cierto, debería cuidarse de no repetir los errores en los que incurrió cuando ganó las elecciones en el 2015, que enseguida se pusieron muchos enloquecidos con ese triunfo y no supieron administrarlo correctamente. Hay que tener conciencia de que el país lo que necesita es un ambiente y un clima de unidad nacional para que en ese ambiente poder hacer los cambios que beneficien a la población. Bien, doctor Fernández, ¿sabrá usted si habrá algún tipo de conversaciones entre los distintos bandos de la oposición? Está el G4 y está la Mesa de Diálogo Nacional para impulsar de alguna manera la participación en las próximas elecciones. Yo he insistido mucho en el diálogo. Debe haber diálogo entre todos los partidos de oposición, tanto los que están representados en el G4 como los que están en la Mesa de Diálogo Nacional, y muchos que somos opositores al gobierno y no estamos en ninguna de esas dos instancias. Debería haber un esfuerzo por unificar a toda la oposición y además por ofrecerle garantías a los que están en el gobierno de que un nuevo gobierno que viniera no viene en ánimo de venganza,
sino en todo caso en ánimo de justicia y convocando la unidad para poder resolver los problemas, porque sin unidad nacional no se resuelven los problemas del país. Así es que, bueno, pues esa es mi opinión. Entiendo. Con respecto al CNE, ¿cree usted que la designación de dos rectores representantes del sector opositor en Venezuela sean suficiente garantía para las próximas elecciones? Mira, las elecciones se ganan o se pierden en las mesas de votación. Si usted tiene votos y tiene estrategia y tiene coraje, lleva a la gente a votar, y si tiene gente en las mesas, es muy difícil que le hagan trampa. La trampa en Venezuela no está en el cogollo superior del Consejo Nacional Electoral. Las trampas en todo caso se hacen en las mesas. Si los factores que participan en la elección están bien organizados en las mesas, va a ser muy difícil robarle la elección a un sector político que entra en las elecciones con 80% en las encuestas. De modo que, por más trampa que haga el gobierno, no va a poder con una oposición que tiene 80% si esa oposición está unida, está organizada, está estructurada y tiene defensa de los votos en las mesas. El Consejo Nacional Electoral, la cúpula de arriba, casi que me atrevo a decir que es irrelevante. Lo importante es cuidar los votos en las mesas. Muy bien, perfecto. Hablando un poco de actualidad también, porque si bien es cierto, como usted comentó, a través del Tribunal Supremo de Justicia se han nombrado juntas directivas ad hoc para partidos políticos. COPEI también pues tiene varios años en litigios políticos en el Tribunal Supremo de Justicia, en parte también porque miembros del partido llevaron los problemas internos de la organización al TSJ. ¿En qué estatus se encuentra actualmente la dirigencia del Partido Social Cristiano COPEI? Lamentablemente, la dirección nacional de COPEI fue intervenida arbitrariamente sin que ningún copellano hiciera ninguna gestión ante el Tribunal Supremo. Vuelvo a repetir, esta vez, porque en ocasiones anteriores fue porque efectivamente dirigentes de COPEI cometieron la imprudencia de ir a dirimir sus diferencias en los tribunales de justicia que están absolutamente al servicio de los intereses políticos del gobierno. Pero en este caso último, cuando destituyeron a la señora Mercedes Malavé, que había sido elegida por una asamblea nacional de copellanos, la destituyeron de la manera más arbitraria del mundo y pusieron a un señor que debe ser hombre de confianza de Tarek El Aissami o de Nicolás Maduro, o no sé quién, pero en todo caso no es reflejo de la voluntad democrática de los militantes y de los dirigentes del partido. De modo que no hubo ningún copellano que pidiera eso. Eso lo hizo el gobierno porque le dio la gana. Bien. Y para castigar a COPEI, porque COPEI no había querido acceder a la mesa de diálogo nacional. Entiendo. Hablando un poco de historia, bien, pues COPEI formó parte o fue parte fundamental de la historia política venezolana durante la segunda mitad del siglo XX. ¿A qué cree usted se debe ahora el descalabro del partido o la falta de influencia en la actualidad en la política nacional venezolana? Hubo dos factores muy importantes. COPEI es un partido que desde 1946, cuando se fundó el partido, hasta 1992, partido desde el 46 hasta el 92, siempre creció en todas las elecciones a las que concurrió, crecía, hasta cuando perdía, sin embargo crecía, aumentaba sus votos. Y en el 92 ganó 12 gobernaciones de estado. Por cierto, para ese momento yo era el secretario general nacional del partido. Sí. Habíamos venido de ganar en la elección del 88 más de 3 millones de votos, más de 40% de la votación nacional. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué COPEI empieza a desmoronarse? Porque en 1993
el líder fundador de COPEI, la figura más representativa del partido en Venezuela, que era Rafael Caldera, resolvió montar tienda aparte y organizó otro partido llamado Convergencia, se fue de COPEI, organizó una cosa que ellos mismos llamaron el chiripero, y se dividió la votación social cristiana como consecuencia de esa decisión del doctor Caldera. Y entonces esos 3 millones de votos que había sacado COPEI en la elección presidencial del 88 se disminuyeron a 1.300.000, de modo que se fueron una enorme cantidad de votos con la candidatura del doctor Caldera en eso que se llamó el chiripero. Sí. Y después también la dirección nacional del partido en su momento cometió un error político muy grande, que fue que promovió la candidatura presidencial de una señora muy querida, muy bella, Irene. Sí. El país Bien, hemos perdido comunicación nuevamente. Aquí estoy yo. Sí, listo. Bien, disculpen, nos quedamos en el segmento de que luego apoyaron a Irene Sáenz. Exacto, entonces esa decisión política fue un error, porque la opinión pública, el electorado, no comprendió esa maniobra, no acompañó esa maniobra, Sí. y entonces COPEI prácticamente desapareció del escenario electoral. En los años que han transcurrido del siglo XXI, muchos esfuerzos se han hecho por tratar de recomponer la presencia de COPEI en la vida venezolana, pero desgraciadamente sin éxito. De modo que el origen de la debacle de COPEI está el año 93 con la dimisión de Caldera, que se fue del partido y fundó un movimiento aparte, y en 1998 con la candidatura de Irene Sáenz, que no tuvo el éxito que habían calculado sus promesas. Entiendo. Bien, doctor Fernández, ya para finalizar, el tiempo también en Internet es limitado. ¿Se ve la luz al final del túnel para los venezolanos? Claro que sí. Yo tengo esperanza, yo soy optimista. Venezuela tiene todo lo que se necesita para tener éxito. Por de pronto tiene cosas que nos ha regalado la naturaleza, la providencia divina o la naturaleza. Una ubicación geográfica envidiable. Somos un país en el norte de América del Sur, un país caribe, un país atlántico, un país amazónico y un país andino, de modo que tenemos una ubicación geográfica estupenda. En segundo lugar, tenemos recursos de hidrocarburos inmensos, tal vez los más grandes del mundo, y esos recursos están allí. Lo que necesita es que haya un ambiente de confianza en el país para que vengan los capitales y el conocimiento tecnológico adecuado para explotar esa riqueza. Después tenemos riquezas minerales muy abundantes, de oro, de cualquier cantidad de cosas. Tenemos hierro, tenemos acero, tenemos la posibilidad de desarrollar una industria siderúrgica y una actividad, una industria de aluminio. Y tenemos un potencial agropecuario inmenso. Y tenemos además un potencial turístico inmenso. Yo no sé si usted habrá visto últimamente las fotografías del Pico Bolívar nevado. Sí, por supuesto. Es un espectáculo precioso. Ahora, y lo más importante que tenemos es que tenemos a la gente venezolana, y la gente venezolana es gente muy competente y muy capaz de hacer lo que hay que hacer para tener éxito. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Eduardo Fernández. Doctor Fernández, muchísimas gracias por su tiempo. Se despide hasta una próxima oportunidad, Aristides Sabarce. Hasta luego. Con mucho gusto.